Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Mormón. En la clase anterior estudiamos sobre los jareditas. ¿Recuerdan? Sobre Jared, sobre su hermano, sobre todo el pueblo jaredita que el Señor le mandó a construir unos barcos para que crucen el mar. También estudiamos sobre la oración del hermano de Jared que hizo en el monte al Señor. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que pidió? ¿Recuerdan? Sobre la luz en los barcos. Vamos a estudiar ese versículo que es de la clase anterior. Vamos a estudiarlo. Vamos a leerlo. En Éter 2:19 está. Y dice, y he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos porque en ellos no podremos respirar, sino el aire que contengan, por consiguiente pereceremos. Entonces tenemos tres dudas aquí. Una es que no hay luz, la otra es a dónde debemos ir y la última es que pereceremos porque no hay aire. En el versículo número 20, él contesta sobre no hay aire. Les dice poco a poco lo que tienen que hacer. O sea, el Señor les dijo cómo tenían que hacer los barcos. No tenían que tener ventanas, porque era una especie de un submarino. No tenían que tener ventanas, que las maderas tenían que estar bien uniditas como un vaso, y así mismo quedó. Entonces les dice después que tienen que abrir una compuerta en la superficie para que les entre el aire, y cuando venga la ola del mar tienen que cerrarle para que no les entre el agua y se hundan en las profundidades del mar. También les va diciendo poco a poco lo que tienen que hacer. En la segunda pregunta, en esa que dice ¿a dónde tenemos que ir?, el Señor les dice, yo me encargo, no se preocupen, yo me encargo. Entonces Él envió, y dice la escritura, envió un fuerte viento con dirección hacia la tierra prometida, a la tierra donde tienen que ir, a donde su destino. Y esto del viento se puede representar como la voluntad de Dios, en donde si nosotros estamos en la voluntad de Dios, Él nos envía un fuerte viento para que nosotros lleguemos a nuestro destino. Y la tercera pregunta era sobre la luz, que no había luz en los barcos, y el Señor le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Versículo número 23, ¿qué quieres que yo haga? Versículo número 25, ¿qué deseas que prepare para vosotros? Les dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué hago? Entonces el hermano de Jared decide sube a un monte bien alto, Shelem, y en este monte hace unas piedras, pero estas piedras no tenían luz. Entonces le dice al Señor, mira Señor, estas piedras lo que pude hacer, pero tú puedes toparlas y tener luz, y es como tenemos. En la escritura luego nos enteramos que el Señor mismo le mandó o le metió la idea al hermano de Jared para que haga las piedras. El Señor efectivamente topa las piedras, el hermano de Jared alcanza a ver el dedo del Señor. ¿Eran cuántas piedras? 16 piedras, 2 piedras para cada barco. Y no se le pudo impedir ver al hermano de Jared el dedo del Señor. Rompió el velo o desveló, o le rompió o pudo ver detrás o del otro lado del velo. Es una gran fe o ejemplo que podemos alcanzar del hermano de Jared y aprender. Entonces aquí vemos que el Señor contesta de tres formas, pero no las únicas formas que Él puede contestar de muchas formas. Una, que Él te va enseñando poco a poco, tú pides al Señor y Él te va enseñando poco a poco lo que tienes que hacer. Otra, dicen, no hagas nada, tranquilo, yo me encargo, yo hago todo. Y en la otra dice, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué haces tú? ¿Qué quieres que haga yo? De tres formas. El Señor, cuando tú oras, te contesta las oraciones. O sea, de que te contesta. Y a veces te contesta muy rápido. Te contesta tan rápido el Señor que hasta te olvidas de agradecer. Sí, te olvidas de agradecer. El Señor a veces contesta tan rápido y otras veces contesta muy lento. Recordemos, ¿ustedes recuerdan la historia del estanque de Betesda que está en la Biblia? En aquel, no voy a contar toda la historia, pero básicamente era que si es que entraban al estanque, y el Señor les mandó a algunos a hundirse 7 veces en el estanque, al salir del estanque salían sanos, sin ninguna enfermedad, completamente sanos, y la bendición estaba cumplida, así de rápido. Pero otras veces nos cuenta en la escritura y otra vez en la Biblia que cuando el pueblo de los judíos salió de la esclavitud de Egipto, la promesa era de llegar a la tierra prometida, la bendición. ¿Y cuánto tiempo se demoró el Señor en contestar esta oración? 40 años. A veces el Señor se demora, pero otras veces contesta bien rápido. El problema es que cuando se demora, las
penas son duras. Hay un discurso muy bueno del elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12. Este discurso lo hizo ahora mismo, en esta última conferencia. Esto está fresquito, es en la última conferencia que hizo este discurso Jeffrey R. Holland. Y vamos a estudiar este discurso porque de verdad se aplica a la clase y podemos estudiarlo. Tengo aquí el discurso, se llama Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Básicamente lo que dice en este discurso es que debemos tener fe o confiar, mejor dicho, confiar en el Señor, ya sea en los buenos o en los malos tiempos. Porque a veces en los buenos tiempos ni nos acordamos del Señor. Tienen que pasar los malos tiempos para acordarnos del Señor. Tenemos que confiar en Él, sea en los buenos o en los malos tiempos. El problema es que a veces que en los malos tiempos la carga es tan pesada que no la podemos sobrellevar. Es demasiado. Y a veces decimos, bueno, ¿hasta cuándo? Ya, ¿hasta cuándo, Señor? Te he pedido tantos años de este milagro y no me lo das. Recordemos a José Smith en la cárcel de Liberty, en donde el invierno más frío que pudo haber, en una cárcel sumamente fría, en donde José Smith estaba encarcelado injustamente. Vamos a leer esa parte. Está en la sección 121, versículo número 1. Aquí está. Dice el mismísimo José Smith, dice: oh Dios, ¿en dónde estás? Como, oh Dios, ¿en dónde estás? Es como, ¿por qué me has abandonado? Es como si estuviera reclamando casi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? No me hagas padecer tanto, no me hagas cargar tanto este peso. Y lo que sabemos es que la cruz que tenemos que cargar, no la cargamos solos, sino el Señor nos ayuda a cargarla. Leemos de nuevo, oh Dios, ¿en dónde estás? En el versículo, oh Dios, ¿dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? El 2, ¿hasta cuándo se detendrá tu mano? En el 3, oh Señor, ¿hasta cuándo? Oh Señor, ¿hasta cuándo será esto? Hay personas que sufren demasiado. Una pena desde el nacimiento, como problemas congénitos de salud que vienen arrastrando desde que nacieron. Se me ocurre a mí pensar de personas que nacieron ciegas, por ejemplo. Son penas muy fuertes que a veces cuando yo tengo alguna pena pienso en otras personas que las penas de otras personas son más fuertes que las mías y como que digo, sí, las mías no son muy fuertes. Pero a veces tenemos que pasar penas fuertes. Un ejemplo, ¿no? Puede ser que tú estés orando por un hijo tuyo que se haya desviado del camino, que no esté cumpliendo, que no vaya a la iglesia, que esté en otro camino que tú no quieras que esté, como el hijo pródigo que se fue, el padre estuvo orando por él, o como Mosía que estuvo orando por sus hijos, que al final oró tanto Mosía que el Señor le cumplió, tuvo que mandar un ángel para que se presente ante ellos, a los hijos de Mosía, al hijo de Alma, para que ellos puedan empezar su conversión y después se convirtieron en unos líderes de la iglesia, que dijo, lucha continua contra las dificultades de salud, de emocional, mental, que agobia pesadamente nuestros corazones y de los corazones de los nuestros. O sea, a veces hay penas mentales, emocionales, que nos agobian demasiado, nos acaban. Pero el hermano Holland, el elder Holland, dice que tenemos que confiar en el Señor en los buenos tiempos y en los malos también. O mejor dicho, confiar en los malos y en los buenos también. Él habla sobre la semilla de la fe. Recuerden que estudiamos esto en Alma 33, Alma 32, 33, por ahí. Estudiamos sobre la semilla de la fe. Él dice que la semilla, al final, mejor dicho, en el futuro, te dará fruto. Pero si tienes la semilla, a veces cuando estás en los problemas es difícil decir, hay que tener fe, te dice el otro, pero ¿y tu fe? Y a veces es difícil tener esta fe si es que no crees en algo. Es mejor, como el consejo del elder Jeffrey R. Holland, es confiar. Confía en el Señor. Hasta es por lógica, por matemática, por estadística. No puede ser que todo te salga mal. En algún momento, de 20, 3 te ha de salir buenas, por lo menos, ¿no? Porque es imposible que todo te salga mal. Es imposible. Entonces confiemos en el Señor. Y cuando ya confías en el Señor, ejerces la fe. Vamos a leer esto de la semilla. Vamos a buscarlo en Alma 33 o 32. Es 32.
Alma 32, versículo número 40. Es cuando tú pides algo y lo pides de tal forma que ya lo ves realizado. ¿Recuerdan el ojo de la fe? El versículo número 40. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Es como si tú pides algo y ya lo ves realizado por medio del ojo de la fe. Si tú siembras un arbolito, ya le ves al árbol crecido y fruto, y con el fruto y frondoso y lindo árbol. Tú pides algo y con el ojo de la fe ya lo ves. Hay algo más en el versículo número 41, dice, pero si cultiváis la palabra, sí, si nutrís el árbol mientras empieza a crecer mediante vuestra fe, con fe, gran diligencia y con paciencia. Así pasará. Cuando tienes paciencia y diligencia y la riegas a la semillita crecerá. El elder Jeffrey R. Holland en su discurso terminó diciendo, la cosecha llegará en su tiempo. La cosecha llegará en su tiempo. A veces me pregunto y digo, bueno, ¿por qué? Bueno, también lo dijo en el discurso Jeffrey R. Holland. Deberían escuchar todo este discurso, es buenísimo. Él dice, bueno, ¿por qué no llega? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo? Vamos a leer otra parte más donde dice, todas las oraciones son contestadas, pero no siempre en el momento y en la forma que nosotros queremos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque simplemente nuestro calendario no es el calendario de Dios. El calendario de Dios sabe en qué momento es lo que tenemos que recibir esa bendición, no cuando nosotros decimos queremos ahora. Es por eso que yo aconsejo cuando oremos, pedimos específicamente qué queremos, analizamos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que queremos. Y una vez que hemos decidido qué es lo que queremos, pues pedimos. Y al terminar la oración decimos, bueno, y que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y en el momento que tú desees. Porque realmente Él desea en el tiempo que Él cree conveniente. Mira que se demoró 40 años en contestar esta oración a los judíos para llegar a la tierra prometida. Tampoco vamos a esperar 40 años, porque 40 años es toda una vida, ¿no? Vamos a leer ahora en Éter 6, versículo número 1. Y ahora yo, Moroni, procedo a dar la historia de Jared y su hermano. Versículo 2. Porque sucede que después que el Señor hubo preparado las piedras, y mira, el Señor, entonces, ¿quién preparó las piedras? El Señor preparó las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte. El hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo de los barcos. Y aquí dieron luz a los barcos. La luz es como el evangelio, la luz es como, se representa como el espíritu, donde te va siguiendo, donde tú vas siguiendo y vas abriendo la oscuridad. Versículo número 3 dice, y así hizo el Señor, que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. En lo 4 vamos a leer todo. Y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños, hatos y cualquier bestia o animal o aves que llevasen consigo. He aquí, cuando hubiesen hecho todas estas cosas, entraron en sus naves o barcos, eran como submarinos casi, y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor. Yo veo que muchos hermanos cuando salen de su casa se encomiendan a Dios, ¿no? Se encomiendan a Dios, pero no solo es en el momento que salen, sino todo el tiempo. Recuerden que el hermano de Jared estuvo orando durante 4 años y al final el Señor le retó porque no le había preguntado qué vamos a hacer ahora, a dónde vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces no es solo cuando vas a hacer algo o cuando sales de tu casa te encomiendas a Dios, sino todo el tiempo. Tienes que tener una comunicación con el Señor. Versículo número 5. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas hacia la tierra prometida. Y así fueron echados
de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. El versículo número 6. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Mira, esto de las tempestades más parece como las pruebas que ellos tenían. Imagínense ustedes estar dentro de este submarino, dentro de esta nave, dentro de este barco, como lo llames, y que se hunda en las profundidades. Entonces las pruebas, las profundidades, yo le puedo representar como los pecados, las profundidades del mar. Llegas a lo profundo. A veces decimos, ya topaste el suelo, ya topaste el fondo de los pecados. Y también podemos representar como el bautismo. Ustedes recuerdan que el bautismo es hundirse completamente dentro del agua. Ese es un bautismo. El bautizo, en cambio, es un poquito de agua. Pero el bautismo es hundirse completamente dentro del agua en señal de la muerte y resurrección. Así hizo Jesucristo. Y nosotros hacemos lo mismo porque seguimos a Jesucristo. Nos bautizamos en señal de la muerte en nuestra vida anterior o una resurrección a una nueva vida como discípulos de Jesucristo. Entonces ellos como que se hunden completamente y salen del agua. Y date cuenta que estos barcos eran como un ataúd, digo yo, largos, así de madera, como que se hundían en su muerte y salían. Podemos poner algunas representaciones en esto, y también porque los vientos les llevaban hacia esta tierra prometida, o podemos nosotros decir, a cumplir nuestra bendición, o cumplir lo que hemos pedido. O también podemos representar como un viaje de nuestra vida, porque ellos estaban ahí. ¿Y qué es lo que hacían dentro? Vamos a leer, versículo número 7 dice: y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados el arca de Noé, como el arca de Noé. Versículo número 9. Y cantaban, a esto me refería. Versículo número 9 dice: y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuanto llegaba la noche, no cesaba de alabar al Señor. Entonces mira lo que pasaba. Podemos representar como nuestra vida, este viaje. Así como en el viaje del desierto, en algunos casos que nos cuentan las escrituras, nosotros podemos representar este viaje en el mar como nuestra vida, nuestro tiempo. La vida dice que es como un soplo, como una neblina, como vamos a pensar después que fue un sueño, pasa muy rápido. Así mismo fue, ellos estaban dentro de esta nave, ya van a ver cuánto tiempo, y qué es lo que hacían. Bueno, el hermano de Jared empezó a alabar al Señor en el camino. Versículo número 11 dice: y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días. Entonces, ¿cuánto tiempo pasaron dentro de las naves? 344 días. Eso es bastantísimo tiempo. No sabemos si medían igual que el tiempo que nosotros, pero eso quiere decir que era bastantísimo. Las escrituras quiere decir que eran bastantísimo. De hecho, imagínate el trayecto que hicieron para llegar a la tierra prometida. Y esta tierra prometida, tan grande que se entiende que es las Américas, el trayecto fue larguísimo. Y estar metidos ahí, dentro de estas naves, fue un milagro que ellos puedan hacerlo. Ahora, nosotros nos dijeron que nos quedemos en casa por un tiempo, en lo más duro de la pandemia. Salían solo las personas que tenían que salir. Nosotros teníamos internet, televisión de cable, teníamos todas las microondas, por decirlo algo. ¿Y ellos qué tenían? Ellos estaban agradecidos por tan solo tener luz, ¿recuerdan? Finalmente, con todas estas cosas, ellos llegan a la tierra prometida. Versículo número 12, lo vamos a leer. Y desembarcaron en la playa de la tierra prometida, y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra, y se humillaron ante el Señor, y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor. A veces podemos llorar de pena, de decir hasta cuándo puede pasar esto, pero también podemos llorar de alegría. Mira, ellos lo hicieron.
al llegar y a ver que la tierra era sumamente buena. Hay una cantidad de combinaciones secretas en donde con estas combinaciones secretas Jared, que era el líder de ellos, por eso se llamaba los Jareditas, pierde el reinado, porque era como un rey, su líder, pierde el reinado y él trata de, por medio de combinaciones secretas, obtener otra vez el reinado. Esta parte de aquí es media interesante, por decirlo de alguna forma, o la parte negativa de esta historia de los Jareditas, porque al final los Jareditas fueron destruidos. Y Jared se apesadumbró en gran manera por causa de la pérdida del reino, porque tenía puesto el corazón en el reino y en la gloria del mundo. Es por eso que ellos cambiaron, por decirlo de alguna forma, comenzaron a poner su corazón en las riquezas, en las cosas materiales, y por eso se apesó, la palabra es apesadumbró de gran manera, porque él tenía el corazón puesto en el reinado, en las cosas temporales, no en las cosas espirituales. Y hay una idea de la hija del hermano de Jared, que se dice que fue una mujer muy guapa. No nos dice el nombre de ella. Vamos a leer el versículo número 9. Y ahora bien, la hija de Jared era sumamente bella, y sucedió que habló con su padre y le dijo: ¿por qué está mi padre tan triste? ¿No ha leído él los anales que nuestros padres trajeron a través del gran mar? He aquí, no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos, de cómo por medio de sus planes secretos lograron reinos y gran gloria. Esto ha sucedido siempre por medio de las oscuras conversaciones. Lo tenemos hasta actualmente, traiciones de no solo reyes, presidentes, ¿no? Y reinados, traiciones del uno al otro para que pueda de alguna forma obtener el poder. Esto siempre ha habido. Nos está, lo que yo entiendo aquí, que he puesto en, o que de Moroni sacó en las planchas de éter, que nosotros podamos entender sobre estas combinaciones secretas que existen, existieron en ese tiempo, existen ahora también, para obtener el poder, la presidencia, el reinado, y también para obtener o hablarte en contra de ti mismo, ¿no? 10. Ahora pues envíame mi padre por Aquish, el hijo de Quinnor, y he aquí, soy bella, y bailaré delante de él, y le agradaré, de modo que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le darás. Te la daré si me traes la cabeza de mi padre el rey. Ok, aquí el padre, o sea, sería el abuelo de la hija de Jared. Es una combinación feísima, durísimo de entender todo esto, pero hay que aprenderlo. Versículo número 13 dice: y sucedió que Aquish reunió a toda su parentela en la casa de Jared y le dijo: ¿me juréis que me seréis fieles en lo que exija de vosotros? Y otra combinación secreta. Ellos a todos los de la casa de él le dicen: a ver, vamos a jurar esto que nadie dirá nada. El versículo 14 habla sobre este juramento oculto, por decirlo de alguna forma. El 15 dice: y ocurrió que así se pusieron de acuerdo con Aquish, y él los administró los juramentos que fueron dados por los antiguos, y también ambicionaban poder juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue asesino desde el principio. Entonces, estamos hablando que desde el principio de los hijos de Adán hasta ahora ha habido estas combinaciones secretas y traiciones para obtener el poder. Aquí me recuerda esto. Vamos, versículo número 20. Y yo, Moroni, no escribo la manera de sus juramentos y combinaciones, porque se me ha hecho saber que existen entre todos los pueblos y se hallan entre los lamanitas. Aquí hay una aclaración, ¿verdad? Entonces él escribe esto para que nosotros veamos que en este pueblo hubo esto,
Y por medio de eso fue los que cayeron. Y también actualmente hay entre los lamanitas, dice. ¿Recuerdan que Moroni era el último de los nefitas o el último de los nefitas? Versículo número 21. Y han causado la destrucción de este pueblo, del cual ahora estoy hablando, y también la destrucción del pueblo nefita. Estas combinaciones secretas, el orgullo, y también todas estas combinaciones que ellos hicieron ocasionó que todo ese pueblo fuera destruido. En el versículo número 26, el último versículo que leeremos, en el versículo número 26 está el título de la clase. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal. Para que sea destruido el mal es el tema. Entonces, él escribe estas cosas que no son nada espirituales, sino que para que nosotros nos demos cuenta, para que sea destruido el mal, o mejor dicho, para que sepamos que el mal está, que la guerra es real, que ahí está el mal. Las combinaciones secretas pueden estarte haciendo en este momento a ti mismo, y que está ahí, pero para que nosotros podamos destruir este mal, que nosotros podamos tener fe en las pruebas, que podamos nosotros tener confianza en el Señor, ya sea, bueno, fácil es confiar en el Señor en los tiempos buenos, pero Él nos manda los tiempos malos para que nos acordemos en el Señor, porque ni siquiera nos acordamos en los tiempos buenos. Que podamos nosotros confiar en el Señor, ya sea en los buenos o en los malos tiempos. En el nombre de Jesucristo, amén.